Muy buenas tardes, reencontrándonos en nuestro canal de Histología con el Dr. Moya. Esta vez para revisar el capítulo de músculo. Vamos a ver esto. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a ver una primera parte en esta sesión. Bueno, en este tejido, las células tienen bien desarrollada una propiedad, que es la de contracción. Contracción muscular, lo que va a dar como resultado fenómenos como movimiento, locomoción, bombeo, constricción. Podemos llamarlos también a las células musculares, ya que son alargadas también como fibras musculares. El músculo se va a clasificar según su morfología, según su estructura, en músculo estriado y en músculo liso. El estriado puede ser esquelético y cardíaco, y el liso queda solamente como un músculo liso. A su vez, acá podemos adicionar que el músculo esquelético es el único músculo voluntario que tenemos, y el cardíaco y el liso quedan como músculos involuntarios. En cuanto a la nomenclatura que se va a utilizar, haciendo referencia a algunos órganos, organelas, la membrana plasmático-plasmolema, acá en el músculo, se va a llamar sarcolema. Después, a las mitocondrias las podemos llamar como sarcosomas. Y al retículo endoplasmático liso, que por cierto es una organela muy desarrollada, sobre todo en el músculo esquelético, lo vamos a llamar retículo sarcoplásmico. Y también vamos a conocer a la unidad de contracción del músculo, que es la sarcómera, el músculo estriado. Lo que vamos a tratar de entender es el mecanismo de contracción muscular, deslizamiento de los filamentos delgados de actina sobre los de miosina, según la teoría del deslizamiento de Huxley. Eso es lo que debemos aprender, sería el punto esencial de este capítulo. Bueno, lo que vamos a revisar primeramente va a ser el músculo esquelético, estriado esquelético. Y aquí vamos a explicar la contracción muscular, todos los elementos que participan, todo referente a la contracción muscular. Y después solamente vamos a revisar diferencias entre este con el músculo cardíaco y con el músculo liso, y vamos a complementar algunos puntos más que estén ausentes o que nos falten. Bueno, hablando del músculo esquelético, y bueno, todos los músculos, los tres músculos derivan de la hoja germinativa mesodérmica, del mesodermo. Hablando del músculo esquelético, este se va a formar a partir de los mioblastos, embriológicamente. Los mioblastos se van a ir fusionando para formar los miotubos. Se van a ir fusionando porque la célula esquelética es una célula multinucleada, tiene varios núcleos. Entonces, este miotubo resulta de la fusión de varios mioblastos. Se van fusionando y van formando un miotubo. Y este miotubo es el que va a empezar a producir en su sarcoplasma es lo mismo que el protoplasma, a las miofibrillas. ¿Y qué son las miofibrillas? Las miofibrillas son un conjunto de miofilamentos. Los miofilamentos son las proteínas que forman parte del músculo esquelético. Las miofibrillas serían un conjunto de miofilamentos, varios miofilamentos. Estoy hablando de la actina y la miosina. En conjunto forman una miofibrilla. Y así se va formando el músculo esquelético. Estas células musculares también tienen un pigmento que se llama la mioglobina. Es un pigmento similar al que existe en la sangre, que es la hemoglobina. Acá se llama mioglobina. Y vamos a ver primeramente desde afuera el músculo esquelético, tratando de conocer las túnicas de tejido conjuntivo relacionadas con este músculo. De todas formas, recordar que este músculo estriado esquelético forma parte de la porción carnosa de nuestro organismo, de las paredes del cuerpo. Es cualquier músculo que yo
pueda contraerlo a voluntad propia. Ese es un músculo esquelético, estriado esquelético. Pero también se encuentra en algunas zonas donde el músculo que predomina es otro. En el tubo digestivo el músculo predominante es el liso, pero ahí podemos encontrar un músculo esquelético. Podemos encontrar en el esfínter anal externo o en el tercio superior del esófago. Ahí hay músculo esquelético también. Las túnicas de tejido conjuntivo, comenzamos por ahí. Vamos a conocerlas. Tejido conjuntivo. Y vamos a hacer una sección transversal de algún músculo, cualquiera, ¿no? Tal vez bíceps, tríceps. Entonces diseñamos así. Aquí tenemos un músculo, lo cortamos transversalmente, así. Y ahí vamos a encontrar haces, grupos de células o de fibras musculares. Y si vamos a individualizar uno de esos haces, así nos vamos a encontrar con otros componentes en su interior, que esas sí ya son las células musculares. Ahí. Músculo, un haz de fibras o células musculares y una célula muscular o fibra muscular. Estamos hablando del músculo esquelético. Músculo estriado esquelético. Bien. Ahora, ¿cuáles son las fases o las túnicas? Desde la parte más periférica, todo músculo esquelético está revestido por una túnica de tejido conjuntivo, que es esta, que recibe el nombre de epimicio. Ese es el epimicio. Y este epimicio se introduce dentro del músculo esquelético y va a ir formando otras túnicas alrededor de un grupo de células con el nombre de perimicio. Este de acá es el perimicio. Y por último, solo una célula o fibra muscular también tiene su túnica de tejido conjuntivo, que se llama el endomicio. Tendríamos esas tres túnicas. Epimicio, perimicio y al último el endomicio. Ahora hay que saber qué tipo de tejidos son estos: el epimicio y el perimicio. Estos dos representan tejido conjuntivo denso y regular. Denso y regular colagenoso, constituidos por colágeno de tipo 1. Es que el perimicio depende del epimicio, porque el epimicio es el que se introduce dentro del músculo para formar el perimicio. Una diferencia entre ambas túnicas sería que el epimicio es un poco más densa. Esa túnica es más densa que el perimicio. Pero las dos túnicas son este tipo de tejido. ¿Y qué pasa con el endomicio, que es la túnica más interna, ya alrededor de una sola célula individual? El tejido es reticular, tejido conjuntivo reticular. Estamos hablando aquí de colágeno de tipo 1, bastante gruesa, y acá colágeno de tipo 3, una colágena bastante fina. Dentro ya del endomicio ya encontramos a la célula muscular estriada esquelética. Primero lo veremos cómo se puede observar esta célula con microscopía óptica.
ya aquí adentro, ¿no? Esas células se las ven así, a manera de fibras, al final son fibras, tienen núcleos periféricos y son células multinucleadas, núcleos aplanados y en la periferia. Así. Esas son las células musculares y tienen un aspecto con unas líneas que son perpendiculares al eje mayor de la célula. El eje mayor de la célula es este y las fibras son estas. O las líneas que en sí son bandas, son las bandas oscuras y las bandas claras. Más que esto, no se puede observar con la microscopía óptica. Lo demás ya es microscopía electrónica, pero por supuesto que vamos a revisar todo eso. Entonces la imagen con microscopía óptica sería esa, para las células musculares esqueléticas. En la periferia existen unas células madre, llamadas las células satélite. Están en el margen de las células esqueléticas. La célula satélite es una célula regenerativa. Las células satélites pueden dar origen a una nueva célula muscular estriada esquelética. En el caso de que se pudiese producir algún tipo de lesión donde estas células musculares mueran, no algún tipo de lesión irreversible, entonces mueren esas células estriadas y a partir de esas células madres se van formando nuevas células musculares y así se reparan. Pero hay un punto que destacar con esto de las células satélite, pues su número es muy limitado. Entonces reparan músculo estriado esquelético limitadamente. Más allá de la capacidad para poder reparar el músculo esquelético, el tejido conjuntivo será el que va a reemplazar o que va a terminar de reparar al músculo esquelético. Cuando el daño sea mayor que la probabilidad o posibilidad de la célula satélite para repararla, el tejido conjuntivo de estas túnicas entrará a reparar formando ya un tejido conjuntivo, ya no muscular, cicatrizado. Eso en cuanto a la célula satélite. Así vemos en un corte longitudinal a esta célula esquelética y en un corte transversal así. La forma es poligonal y se mantienen los núcleos periféricamente. Igual se podrían observar las células satélite. Ahora vamos a ver lo más interesante, que sería la visión al microscopio electrónico. ¿Qué vamos a revisar primeramente? La estructura general de las células musculares esqueléticas, me refiero a que cómo se observa, qué características morfológicas tienen con microscopía electrónica. Todo esto lo vamos a amplificar mucho más y vamos a ver lo siguiente. Todo esto sería una célula muscular estriada esquelética. Las líneas que podemos ver acá ahora se van a ver mucho más gruesas, que sería nuestro sistema de bandas. Y es que este músculo estriado esquelético posee las llamadas bandas oscuras y las bandas claras, que van intercaladamente. En ese sentido, estas serán las bandas A, y acá en el centro estarían las bandas I. Y esta disposición de las bandas se refiere a una célula en reposo
sin contracción muscular. Una banda A posee una banda más delgada en su interior, que es la banda H. Aquí igual, y aquí lo mismo. Esas son las bandas H. H, H y H. Es una banda dentro de otra banda, ¿no? Una banda H dentro de una banda A. Y en el punto central de la banda I, de la banda A, encontramos una línea M. Ahí. En esta parte. M, M y M. Esa sería la conformación de una banda A. Una banda H central y una línea M. Vamos a la banda I. La banda I lo que posee en su centro es lo que conocemos como disco Z. Esos son los discos Z. Z, Z. Justo en el centro de cada banda I. Y la distancia que existe entre un disco Z y otro disco Z recibe el nombre de sarcómera. Puede llamarla sarcómera o sarcómero. Y es la unidad de contracción del músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco, de los dos músculos. Esta sarcómera. Entonces la contracción muscular va en torno a lo que es la sarcómera. Esto sería una célula en reposo. Ahora vamos a ver la misma célula en contracción. En contracción. Sería esto en relajación, ¿no? Después de la contracción queda en reposo. Entonces vemos la misma célula. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí arriba, ¿sí? Para ver qué es lo que ha pasado con las bandas. Queremos saber si las bandas han aumentado de tamaño, han disminuido, se han mantenido, no sé, tal vez hayan desaparecido. Igual siguen intercalándose las dos bandas, la banda A y la banda E. Banda A. Y entre ellas la banda I. Siempre nuestro punto de referencia va a ser la sarcómera, el sarcómero, que va del medio de cada banda I. Disco Z. Esa es la sarcómera. Y acá en el centro de la banda A, la línea M. Entonces ustedes me dirán qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha pasado con las bandas. Y vamos revisando una por una en orden. Primero, qué es lo que pasa con la banda A durante la contracción muscular. Las opciones serían, o la banda A aumenta de tamaño, o la banda A disminuye de tamaño, o tal vez desaparece la banda A, o finalmente se mantiene. En reposo, relajación, en contracción. Yo no veo ningún tipo de variación. Siguen teniendo el mismo tamaño. Significa que la banda A no se modifica, no va a modificarse. ¿Qué pasa con la banda H? Desapareció la banda H, no hay más bandas H.
línea M, se mantiene la línea M. Disco Z se mantiene. Pero ¿qué pasa con la banda I? De este tamaño queda reducido a este tamaño. Disminuye de tamaño la banda I. ¿Y qué pasa con la distancia entre Z y Z, nuestro sarcómero? De este tamaño a este tamaño. Ha existido, hay modificaciones. Y eso es lo que hay que registrar. Banda A. Banda I. Banda H. Sarcómera. ¿Qué pasa con la banda A? Se mantiene, ¿no es así? Se mantiene. Entonces, registramos eso. Se mantiene. ¿Qué pasa con la banda I? Disminuye. ¿Qué pasa con la banda H? Desaparece. Desaparece. ¿Y qué pasa con la sarcómera? Disminuye. Eso es lo que pasa con nuestras bandas durante la contracción muscular. Ahora vamos a borrar esta primera parte, ¿sí? Y vamos a mantener aquella. Nos borramos todo esto, lo primero que hemos hecho. Las fascias del tejido conjuntivo. Ahora que ya conocemos su estructura microscópica, en base a esto vamos a ir viendo y registrando más estructuras dentro de la célula muscular. Y una vez que conozcamos todas las que intervienen en la contracción muscular, pues describimos la contracción muscular. Quiero decir que antes de conocer la contracción muscular, este mecanismo, por la teoría de Huxley, hay que conocer morfológicamente todos los elementos que participan en la contracción muscular. Y lo que vamos a revisar acá va a ser los túbulos T y las cisternas terminales. Túbulos T y las cisternas terminales. Con esto yo me estoy refiriendo al sistema de membranas que tiene la célula esquelética, a las membranas que participan en la contracción muscular. Dibujamos otra vez, pero sin mucho detalle, a la célula muscular. Por bandas. Y tenemos la banda A, la I, la A y la I. Y ahí nos detenemos. Ponemos los nombres que nos interesan como bandas. Muy bien. Ahora, recordamos las membranas. La membrana que cubre, la membrana plasmática que cubre una célula muscular, el plasmolema, que se llama sarcolema. El sarcolema sería este. Está alrededor de una célula muscular. Aquí igual. Ese es el sarcolema. Podemos colocar los nombres para que no quede nada de dudas. Sarcolema. Este sarcolema se introduce dentro de la célula muscular esquelética, se va a imaginar ahí adentro, entre las miofibrillas. Y justo lo va a hacer donde está la unión entre las dos bandas, entre la banda A y la banda I.
así tal como estoy haciendo aquí. Y si nos fijamos bien, se forma una letra T. Ese es el túbulo T transverso o túbulo T transversal. ¿Cuál será la función de este túbulo T transverso? Para la contracción muscular debe llegar un estímulo, debe depositarse una molécula en la superficie para que se produzca despolarización de la membrana, ¿se acuerdan? Despolarización de la membrana celular para la contracción muscular. Y la función del túbulo T será de expandir esa onda de despolarización. Esa es su función, expandir toda la despolarización al interior de la célula. Función. Expandir la despolarización. A toda la célula. La siguiente membrana que vamos a revisar, ya dentro del sarcoplasma, es esta. Estamos hablando del retículo sarcoplásmico. Aquí estaría el retículo sarcoplásmico liso. Esta organela está muy desarrollada acá en la célula muscular esquelética. Si se observa así, como acá con microscopía electrónica, se va a ver bastante retículo sarcoplásmico liso. En sí lo que hace el retículo sarcoplásmico liso es envolver varias proteínas y así se forman las miofibrillas. ¿Cómo está conformada el sarcoplasma de una célula muscular? Está conformado primero por las proteínas, actina y miosina. Esos son los llamados miofilamentos. Pero varios miofilamentos juntos forman una miofibrilla. Y esa miofibrilla está envuelta por el retículo sarcoplásmico liso, con el nombre en su parte externa, justo donde está el túbulo T, de cisterna terminal. Lo vamos a anotar con el nombre por el cual se conoce el músculo: retículo sarcoplásmico liso. Y las porciones dilatadas que están junto al túbulo T, estas se llamarán las cisternas terminales. Las cisternas terminales son los extremos del retículo endoplasmático liso, dilatados, extremos dilatados que están junto al túbulo T transverso. En tal sentido de que cuando llegue la molécula, el neurotransmisor, al sarcolema y se expanda por el túbulo T transverso, esta onda que se está expandiendo de despolarización va a llegar a las cisternas terminales, que se refiere al retículo sarcoplásmico liso. ¿Y cuál es la función de esta cisterna terminal? Trabajar con el calcio, absorber y liberar calcio dentro de la membrana, ¿no? Calcio citoplasmático. Absorción y liberación de calcio. Esas son las funciones de estas cisternas terminales. Estas partes dilatadas son las cisternas terminales. Estas. Justo las que están junto al túbulo T transverso. A todas estas estructuras en conjunto se las ha denominado como triadas. La triada, como lo dice, tendrá que estar formado por tres elementos: túbulo T transverso,
está en el centro, uno, ¿no? Un túbulo T transverso o transversal. Faltan dos elementos. Dos cisternas terminales. En total, tres elementos. Las cisternas terminales, como retículo sarcoplásmico liso, van a controlar la contracción muscular produciendo liberación de calcio para la contracción y absorción de calcio para la relajación. Esto en cuanto a los túbulos T y cisternas terminales. ¿Qué debemos observar ahora? Las miofibrillas con sus miofilamentos. Esto podemos dejarlo ahí y luego lo vamos a complementar. Miofibrillas y miofilamentos. Miofibrillas y miofilamentos. Y hay que recordar que los miofilamentos en conjunto forman una miofibrilla, la cual está envuelta a su alrededor por un retículo sarcoplásmico liso. Entonces, varios miofilamentos, una miofibrilla. Y las miofibrillas se encuentran en todo el sarcoplasma. Miofilamentos. Hay dos tipos de miofilamentos. Miofilamento de actina y de miosina. Miofilamentos gruesos de miosina y delgados de actina. Vamos a hacer otra vez una célula, ¿sí? Pero lo vamos a hacer un poquito más grande para poder conocer sus proteínas. Aquí está la banda A y A. Disco Z, ¿dónde está? Aquí. Z. A partir de la Z de la banda I se van a proyectar los llamados filamentos delgados. Esos son los filamentos delgados. Al otro extremo lo mismo. Ahí tenemos filamentos delgados de actina. Y acá vamos a hacer como punto referencial la línea M de la banda H. A partir de la línea M también se van a proyectar filamentos a ambos extremos, y estos son los filamentos gruesos. Así. Y al otro extremo igual. Los filamentos gruesos de miosina se van a quedar, como vemos aquí, dentro de la banda A. En cambio, los filamentos delgados se encuentran en toda la banda I y en parte en la banda A. Filamento delgado de actina. Y aquí el filamento grueso de miosina. Así están distribuidas. Y antes de conocer la estructura molecular de cada filamento, tanto de actina como de miosina, vamos a ver cómo están organizadas estas miofibrillas. Es un poquito más grande, vamos a hacer la célula muscular. Vamos a hacer unas dos bandas, la banda A y la banda I.
Acá está el disco Z. Y de aquí salen los filamentos delgados. Ahí. Tal como estamos observando. Y aquí está nuestra línea M con los filamentos gruesos. Como podrán observar, existe un entrecruzamiento de los dos filamentos. En la banda A están los dos filamentos y en la banda I solamente está el filamento delgado. Pero hay otras proteínas que mantienen su posición de estos filamentos o de estos miofilamentos. Vamos a colocar primero los nombres para ubicarnos bien. Este es el disco Z, esta es la línea E. Este es un filamento delgado y este es un filamento grueso. Filamento grueso de miosina. A partir de aquí sale una proteína hasta el disco Z. Esta es la titina. Lo que está haciendo la titina es unir miosina con los discos Z. Luego, acá en la misma línea o disco Z, vamos a encontrar unas proteínas. Actinina alfa y la CAP-Z. Esta actinina alfa y la CAP-Z van a unir los filamentos delgados al disco Z. Eso es lo que hace. Y la CAP-Z lo que hace en este polo, en esta zona del disco Z, donde es el polo positivo de los filamentos delgados, es mantener en orden los filamentos delgados, evitando de que una molécula pueda añadirse o una molécula más bien pueda salir. Está cubriendo el polo positivo. Y al otro extremo vamos a ver de este filamento delgado aquí, que vamos a encontrar la tropomodulina, otra proteína que ya también cubre el extremo negativo en esta parte. Tropomodulina. Por último, cada filamento delgado está envuelto por la nebulina, otra proteína. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 proteínas. 5 proteínas que ayudan a mantener en su posición a los miofilamentos. Los repasamos. La mayoría de estas proteínas están relacionadas con el filamento delgado. Disco Z es este. A partir de acá salen los filamentos delgados, como hemos hecho aquí. Solo que esos filamentos delgados van a ir formando dos polos. El positivo, donde está el disco Z, y el negativo más allá. Esos polos deben estar con proteínas que traten de cerrar los extremos, evitando adicionar o sustraer moléculas. Esas son la proteína CAP-Z en el polo positivo y en el polo negativo la tropomodulina. Y así queda en orden el filamento delgado. La nebulina envuelve todo el filamento delgado. Y esta titina une ya también filamento grueso ahora con el disco Z, es una proteína elástica. Estas 5 proteínas ayudan a organizar los filamentos delgados como los filamentos gruesos. Ahora sí vamos a estudiar a los filamentos tanto de actina como a los filamentos de miosina. Hay que hacernos un poco de espacio. ¿Qué es lo que vamos a bozar acá? Bozaremos esta parte de las miofibrillas.
Me refiero a las 5 proteínas relacionadas con estas. Y vamos a ver exclusivamente a los filamentos, a los miofilamentos, tanto de actina como de miosina. Primero estudiaremos los filamentos de miosina. El nombre es en realidad miosina 2, miofilamentos. Gruesos. Miosina 2. La miosina 2 está constituida por 2 cadenas pesadas y 2 pares de cadenas ligeras. Esta es una cadena pesada, esta es la otra cadena pesada. Como palos de golf son. Y las cadenas ligeras están en relación a la cabeza. Así está constituido. Cadenas pesadas. Casi toda la estructura de la miosina 2. Son 2 cadenas pesadas. Y aquí 2 pares, es decir, 4. 2 pares de cadenas ligeras. Y las cadenas pesadas se van a dividir en 2. Hacemos la división aproximadamente aquí. Estamos dividiendo en 2 toda la proteína de miosina 2. Y tiene sus nombres. Esta es la miosina ligera, que es la mayor parte del mango. Y esta otra es la miosina pesada. Esas son. ¿Y por qué razón existe una delimitación entre las dos miosinas? Es que justo en esta división entre la miosina ligera y pesada, la cabeza se va a inclinar hacia el filamento delgado. A su vez, la miosina pesada se divide en dos zonas, la región S1 y la región S2. ¿No? Cabeza es la S1 y la S2 es un fragmento del mango, pero pequeño, dentro de lo que es la miosina pesada. Y de estas dos subunidades, la S1 es la que tiene actividad de ATPasa, ATP, que es necesaria también para la contracción muscular. Esta es la estructura de los filamentos gruesos de miosina 2. Ahora vamos a los filamentos delgados, miofilamentos delgados de actina. Similar a la miosina, los filamentos de actina son 2 que se van a entrelazar. Y estos 2 se llaman las F-actinas. Diríamos que la actina en sí está constituida por 2 subunidades que se van a entrelazar, llamadas las F-actinas. Y cada F-actina está constituida por subunidades globulares, que son otras proteínas, ¿no? Que son las G-actina. Igual a otra subunidad hay que hacerla. Varias subunidades de G-actina, varias, van formando una F-actina. Y 2 F-actinas forman la proteína actina, como se conoce. Estas entonces son las G-actina. Muy bien, las 2 unidades de F-actina están envueltas
por otra subunidad, así. Está asegurando las dos subunidades, envolviéndolas. Esta es la tropomiosina. Y en esta tropomiosina, a ciertos intervalos, vamos a encontrar otra subunidad que va de 3 en 3. Y esta es la troponina. Troponina. Todo esto. Troponina. Así estaría estructurada la proteína actina. 2 F-actinas, cada F-actinas formada por varias Y-actinas. Alrededor de las F-actinas, la tropomiosina y la troponina de 3 en 3 en intervalos regulares. La troponina tiene 3 unidades, las vamos a diferenciar como son la TNC, TNT, TNI. Troponina C, función, afinidad al calcio, es decir, que puede adherir moléculas de calcio a esta proteína. Afinidad al calcio. Troponina T une tropomiosina con troponina. Une troponina con tropomiosina. Y la última, la TNI. Su función será interponerse entre actina y miosina. Se interpone entre actina y la miosina. Estamos utilizando bastante biología molecular, pero es así. Vamos a ir por orden. Primero hemos visto la estructura general al microscopio electrónico, sistema de membranas, túbulos T y cisternas terminales y los miofilamentos. Y después todo vamos a engranar. Y ahora vamos a ver, para terminar esta primera sesión, la unión mioneural.